Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta capacitación docente, estimados profesores. Vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy. Bien. Bien, tenemos el tema de hoy día titulado Los saberes previos, solución de conflictos y también los enfoques transversales. Yo soy el profesor Daniel Fernando Lozano Vargas. Muy bien. Bien, vamos a empezar entonces con, en este caso, una pregunta, ¿correcto? Em, Tenemos aquí lo siguiente. Los estudiantes de cuarto grado están realizando diversas actividades relacionadas con la participación ciudadana. Durante el desarrollo de una actividad, la docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre lo que entienden por participación ciudadana. Entonces viene aquí la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Alternativa A nos dice, invitar al aula a un especialista en el tema de participación ciudadana para que explique cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación. Luego solicitarles que expresen cuál es la importancia de estas instancias. Alternativa B. Pedir a los estudiantes que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por la ley. Luego solicitarles que señalen las situaciones en las que se pueden ejercer dichas formas de participación. Y alternativa C nos dice brindar a los estudiantes un conjunto de noticias, luego solicitarles que en el aula seleccionen las que consideren que se vinculan a la participación ciudadana y que expliquen por qué. Entonces, ¿cuál de las de las tres alternativas será la que responde a la pregunta de rigor de la casuística? Bien, entonces, como verán, tenemos aquí, por supuesto, actividades relacionadas a la participación ciudadana, efectivamente, y como la docente busca recoger saberes previos, entonces la acción pedagógica más pertinente, ¿no? Para el propósito de la maestra es que siempre los saberes previos se recogen, por ejemplo, a través de lluvia de ideas, por ejemplo, a través de completamiento de mapas conceptuales, ¿no? Entonces, ante ello tenemos lo siguiente, la alternativa A nos dice invitar al aula a un especialista en el tema de participación ciudadana para que explique cuáles son las distintas instancias en las cuales los estudiantes podrían ejercer su participación ciudadana y luego solicitarles que expresen cuál es la importancia de estas instancias. Entonces, si hablamos de exploración de saberes previos, es precisamente todo saber previo concierne a no solamente conocimientos, sino también creencias, puntos de vista, reflexiones, elecciones, ¿no? Experiencias de vida, correcto, del estudiante. Entonces, todo ello concierne a, a lo que son los saberes previos, ¿sí? Entonces, la alternativa A no es correcta, sencillamente porque estamos hablando de que el especialista
¿sí? Explica cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación. Entonces, efectivamente, no sería lo más adecuado, ¿sí? Se tiene que directamente, ¿no? Explorar los saberes previos del estudiante, no a través de un intermediario, ¿no? Que les brinde información, ¿correcto? Muy bien. Pasamos a la alternativa B. Pedir a los estudiantes que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por la ley y luego señalen las situaciones en las que pueden ejercer dichas formas de participación. Entonces, la alternativa B ya me está diciendo que a los estudiantes, yo como maestro, les voy a otorgar la actividad de que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana. Entonces, no está bien porque en este caso los saberes previos, repito, conciernen a poder explorar los, eh, lo que el estudiante tiene ya de por sí como información básica, fundamental, ¿no? En sus años anteriores de estudio, producto de sus años anteriores de estudio, producto de su experiencia de vida también. Entonces, en ese sentido, la alternativa B no sería la más adecuada porque ya se le está dando al estudiante que busque información. Y no se trata de buscar información, se trata de explorar los saberes previos del estudiante de manera directa, ¿no? No a través de, digamos, primero busca información y luego señalen situaciones en las que pueden ejercer dicha forma de participación. No. Alternativa C nos dice brindar a los estudiantes un conjunto de noticias. Muy bien. Y luego solicitarles que en el aula seleccionen, miren ustedes, las que consideren que se vinculan a la participación ciudadana, efectivamente, ¿no? Y que expliquen por qué. Ahí sí hay saberes previos, porque el estudiante, ahí el profesor prácticamente va a entender si el estudiante qué tipo de información tiene, ¿no? O si en verdad sabe qué es participación ciudadana. Entonces ahí el profesor está buscando si el estudiante sabe qué es participación ciudadana, ¿no? ¿Qué tanto es su información respecto a ese concepto? Y le da y le enseña pues unas noticias de los cuales el estudiante tiene que seleccionarlo, ¿no? Entonces le pide, seleccione usted cuáles son en cuáles de las noticias se evidencia participación ciudadana. Entonces, desde luego, la alternativa correcta sería la alternativa C. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte, ¿ok? Entonces tenemos aquí lo siguiente, estimados profesores. Las categorías pedagógicas del socioconstructivismo según el nuevo currículo nacional. Entonces, en estas categorías pedagógicas del socioconstructivismo según el currículo nacional, tenemos en primer lugar los saberes previos, ¿no? Como toda una parte de lo que viene a ser el proceso de aprendizaje del estudiante. Y los saberes previos es una orientación pedagógica, ¿no? Y como orientación pedagógica, precisamente, partir de saberes previos, ¿qué es? Precisamente consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, las concepciones, las representaciones, así como también las vivencias, las creencias, las emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante, ¿no? Entonces tenemos que consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas, ¿no? Los conocimientos, las concepciones, las representaciones, las vivencias, creencias, emociones
y habilidades adquiridas previamente por el estudiante. Bien, me dicen que hay interferencia. Por favor, me confirman. O de repente es el internet nada más de la maestra María Elena, por favor. ¿Se escucha bien mi voz o hay alguna interferencia de repente? Si esa interferencia de repente no es de mi parte, pero por favor necesito que me confirmen si se escucha correctamente. Ya, me dicen que sí se escucha bien. Correcto, ya. Gracias, maestra Evelyn, maestro Denis, maestra Cintia, muchas gracias. Gracias por la confirmación. Ok, entonces creo que será por la señal propia de la maestra María Elena. Bien, bien, bien. Gracias, maestra Elena. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Ok, bien. Tenemos aquí entonces el proceso pedagógico como, en este caso, como forma para el logro de los aprendizajes referente a los saberes previos. Y precisamente los saberes previos consiste en recuperar y activar, en este caso, a través de preguntas, tareas, los conocimientos, las concepciones, las representaciones, las vivencias, las creencias, así como también las emociones y las habilidades. Entonces, ante ello, para poder recuperar y activar todos estos conjuntos de saberes del estudiante, se debe, en primer lugar, generar el conflicto cognitivo, ¿no? Y para generar el conflicto cognitivo, el maestro tiene que formular una pregunta retadora o cuando el estudiante, el conflicto cognitivo se genera de dos formas, a través de la pregunta retadora del maestro o cuando el estudiante se encuentra con actividades que precisamente desafían sus conocimientos previos. Entonces ahí entra, hablamos de conflicto cognitivo. ¿Y qué es el conflicto cognitivo? Es una desarmonía entre los conocimientos previos del estudiante frente a los nuevos conocimientos que necesita para poder responder de manera correcta, de manera objetiva, la pregunta formulada por el maestro o la tarea que demanda precisamente nuevos conocimientos. Entonces, ante ello, el maestro, perdón, el estudiante entra por un proceso para regular esa, digamos, ese momento de crisis, ese momento de desarmonía. Entonces, aquí se acoge a dos situaciones importantes, ¿no? Tanto la asimilación y la acomodación. La asimilación es un proceso de comprensión de los conceptos donde el estudiante se adentra para poder entender y comprender lo que necesita saber como conocimientos nuevos. Y una vez dada la asimilación, surge en este caso, la acomodación. Y la acomodación viene a ser ya, la acomodación viene a ser, en este caso, una actualización de los esquemas mentales del estudiante, ¿no? Una vez comprendido estos conceptos, ¿no? Comprendido y aprendido estos conceptos. Entonces, efectivamente, hay un proceso de que se llama de reconceptualización de los saberes del estudiante, ¿no? Entonces, ese proceso de reconceptualización, efectivamente, pues estriba en que eh, va a haber una nueva conceptualización, ¿no? Referente a ciertas ideas por las cuales el estudiante no tenía en cuenta, ¿no? O de repente para él eran, de alguna manera significaban lo mismo, tal vez.
Entonces, efectivamente, eso viene a ser, ¿no?, la reconceptualización de los saberes del estudiante, ¿no?, la actualización de los saberes previos. Por lo cual, todo ello concierne a situaciones retadoras del estudiante, ¿no? Por lo tanto, todo esto, ¿no?, ya que se parte de saberes previos, ¿no?, implica precisamente querer lograr aprendizajes significativos, ¿no? Aprendizajes que sirvan para la vida del estudiante, no simplemente su objetivo es saber cuánto sabe el estudiante, sino qué es lo que hace el estudiante con estos conocimientos que obtiene. Esa es la finalidad, para hablar de ese aprendizaje significativo. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, tenemos aquí entonces la pregunta número 2. Bien, la pregunta número 2 nos dice lo siguiente. Durante una reunión de docentes en la que están conversando sobre cómo abordar los conflictos entre estudiantes, surge el siguiente diálogo. Dice Abelardo, ¿no? Abelardo menciona, creo que lo principal es asegurarnos, ¿no?, de que los estudiantes tengan claro cuáles son las normas de convivencia para así evitar que se produzcan conflictos. Tenemos también aquí, después del maestro Abelardo, sigue el maestro Benito. Afirma que deberíamos ayudar a que los estudiantes cuenten con diversos recursos para abordar los conflictos de manera provechosa para sus relaciones. Y la maestra Camila menciona que debemos recordar que los conflictos son muy recurrentes durante esta etapa y conforme los estudiantes vayan madurando, los conflictos disminuirán. Entonces, ¿cuál de los docentes expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? Tenemos aquí alternativa A, nos dice el maestro Abelardo, alternativa B, el maestro Benito, y la alternativa C, la maestra Camila. Entonces, estimados profesores, ¿cuál de los docentes expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? En primer lugar, ¿a qué nos referimos con el manejo constructivo de conflictos? Pues se refiere o hace referencia a que un conflicto es manejado, no, es manejado de manera constructiva porque se llega a una solución exitosa y es conducida a través de o bien por la solución de ambas partes en conflicto de manera provechosa, ¿no? Sin manejando apropiadamente y autorregulando de manera correcta sus emociones, ¿no? Es decir, teniendo una buena capacidad de asertividad por parte del estudiante y también teniendo empatía el estudiante, comprensión, ¿no es cierto?, hacia su compañero, ¿no? Y también desarrollando ciertas otras capacidades socioemocionales. Entonces, ahí hablamos de un manejo constructivo de los conflictos. Muy bien, entonces veamos, ¿no? El maestro Abelardo nos propone que lo principal es asegurarnos de que los estudiantes tengan claro cuáles son las normas de convivencia, para así evitar que se produzcan conflictos. Entonces, en verdad, tener claro teóricamente que una norma de convivencia y así evitar que se produzcan conflictos, entonces no es lo más loable, porque teóricamente uno puede entenderlo, pero en la práctica es
otro tipo de situación. Y lo que se trata aquí es que el estudiante tenga una expresión en la práctica, ¿no? Un manejo de las emociones de manera adecuada, ¿no? De manera correcta, ¿sí? Alternativa B nos dice, perdón, el maestro Benito, disculpe, nos dice, deberíamos ayudar a que los estudiantes cuenten con diversos recursos para abordar los conflictos de manera provechosa para sus relaciones. Bueno, en verdad aquí sí hay una buena respuesta, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Ayudar a que los estudiantes cuenten con diversos recursos. Y claro, esos recursos son los manejos adecuados de sus emociones, lo que se llama la autorregulación de emociones como paso primero para poder entrar y poder solucionar los problemas, ¿no? La maestra Camila dice, debemos recordar que los conflictos son muy recurrentes durante esta etapa y conforme los estudiantes vayan madurando, pues los conflictos disminuirán. No, 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 o sea, no se trata de que conforme el estudiante vaya madurando y cuándo lo debe hacer, ¿no? Más o menos un estudiante, pues, en este caso, va a madurar y llegando, digamos, a una mejor madurez emocional, pues lo hace entre los 18 y 19 años. Entonces, en promedio, ¿no? Entonces, vamos a esperar que el estudiante de 15 o 14 llegue hasta los 18, 19 o tal vez 20 años y recién ahí pueda aprender a gestionar y solucionar sus problemas. No. Entonces, lo más adecuado, la respuesta más adecuada es la propuesta del maestro Benito, ¿no? Sería la respuesta alternativa B. Muy bien, entonces esa sería la respuesta, ¿correcto? Pasamos entonces ahora a la siguiente parte, ¿ok? Pasamos a la siguiente parte. Bien, ok. Pregunta 3 nos dice, a continuación se presenta un caso suscitado durante una sesión de aprendizaje. Muy bien. Los estudiantes elaboran diversos productos para su comercialización. Jorge es un estudiante que hace cerámicas con diseños andinos que tienen mucha demanda y por ello ha recibido constantes reconocimientos por su trabajo. Fernando es un estudiante que recientemente ha sido trasladado de otro taller. Ahora ambos compartirán tareas en la elaboración de piezas de cerámica. Fernando ha aprendido rápidamente a elaborar las piezas de cerámica con los diseños que Jorge utiliza. Por ello, le propuso a Jorge incorporar nuevos diseños y le comentó que ha indagado acerca de técnicas de pintado innovadoras, por lo cual Jorge, mostrando su molestia y con voz alta, contesta, tú recién acabas de llegar y no vas a venir a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Fernando, al notar la incomodidad de Jorge, le dice lo siguiente, cuando te calmes, continuaremos conversando. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar a Jorge a autorregular sus emociones? ¿Ya? Entonces, cuando se habla de autorregular sus emociones, es la autogestión que hace en este caso el estudiante, ¿no?
para poder controlar, ¿no? De manera racional sus emociones. Entonces, tenemos aquí la alternativa A. Nos dice, preguntar a Jorge, ¿sí? Preguntar a Jorge, ¿cuáles son los acuerdos de convivencia? ¿No consideras que estás incumpliendo alguno de ellos? Luego pedirle que analice las normas que no ha cumplido. Finalmente, solicitarle que él mismo establezca una acción reparadora. Alternativa B. Preguntar a Jorge lo siguiente. ¿Consideras que las propuestas de Fernando son interesantes? ¿Por qué? Luego pedirle que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas. Finalmente, solicitarle que entregue a Fernando algunas piezas de cerámica para que él incorpore sus diseños. Alternativa C nos dice, preguntar a Jorge, ¿qué hizo que respondieras a Fernando de esa manera? Luego pedirle que manifieste cómo cree que se sintió su compañero después de lo que le dijo. Finalmente, solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las tres alternativas, estimados profesores, será la respuesta correcta? ¿Mm? Entonces, como bien hablamos aquí, autorregular emociones significa gestionarlo de manera adecuada, ¿no? De manera racional. Es decir, al hablar de racionalizar las emociones, quiere decir, pues, conducirlas, no dejarse llevar por los impulsos o por las emociones, ¿no? Sino, en este caso, tener la asertividad adecuada, es decir, pues, expresar las ideas, pero sin dañar la integridad de mi otro compañero, ¿correcto? Aún así, si mis ideas fueran completamente contrarias a las suyas. Entonces, ahí estamos hablando, cuando hablamos de autorregulación de emociones, es la gestión adecuada de nuestras emociones. Si estamos fastidiados, entonces también lo hacemos saber a la persona, pero no gritándole, ¿no? Airadamente ni nada, pues sino expresar nuestro fastidio, pero efectivamente con palabras claras, ¿no? No con insultos, absolutamente. Entonces, efectivamente, ¿no? Ahí también es una buena gestión de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no utilizamos agresiones o adjetivos que denigren la integridad del compañero de clase, ¿no? Entonces, por eso mismo, Fernando, miren ustedes, al notar la incomodidad de Jorge, le dice, cuando te calmes, continuaremos conversando. Porque tranquilamente Fernando puede seguir, ¿no? Con lo que le dijo Jorge, no, tú recién acabas de llegar y no vas a venir a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Efectivamente. Entonces, por aquí ya tenemos algunas respuestas de los maestros. Muy bien, bueno, nos hablan que la mayoría de ellos o todos prácticamente los que han intervenido nos dice que es alternativa C, tanto el maestro Denis, la maestra Cintia, la maestra Evelyn y el maestro Johnny. Muy bien, vamos a ver. A ver, si la alternativa nos dice preguntar a Jorge cuáles son los acuerdos de convivencia, ¿no? Eso es lo que le pregunta el maestro a Jorge. ¿No consideras que estás incumpliendo alguno de ellos? Y luego el maestro le pide que analice las normas que no ha cumplido. Y finalmente le solicita que él mismo establezca una acción reparadora.
En primer lugar, si se habla de que el estudiante autorregule sus emociones, es que también el estudiante debe él mismo de gestionar y tener el protagonismo, ¿sí?, de solucionar el problema, no que el maestro le diga qué hacer. El maestro no está para decir qué hacer o dar instrucciones, sino para guiar al estudiante, para ser un mediador del estudiante, ¿no? Entonces, efectivamente, no se trata de preguntarle cuáles son los acuerdos de convivencia, porque eso el estudiante ya lo sabe, sino se trata de que el estudiante analice sobre su conducta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí sería un aspecto, crear focos de reflexión en el estudiante sobre su comportamiento. ¿Mm? Entonces, eso no se ve aquí. Alternativa B, preguntar a Jorge, ¿consideras que las propuestas de Fernando son interesantes? ¿Por qué? Y pedirle que se acerque a su compañero y le ofrezca disculpas. No, las disculpas deben de venir directamente de Jorge, ¿no? No que el profesor le pida, que le ordena a Jorge que le pida disculpas a Fernando, ¿ok? Entonces, ya de por sí la alternativa B tampoco es correcta. Ahora, la alternativa C nos dice preguntar a Jorge qué hizo que respondiera, miren ustedes, a Fernando de esa manera. ¿Ah? ¿Qué hizo? Entonces hay una situación de, en este caso, de, de lo que viene a ser, ¿no? Una visión retrospectiva, ¿no? Referente a lo que hizo Fernando. Entonces, ¿qué hizo que respondieras a Fernando de esa manera? ¿No? Entonces, Jorge dirá, bueno, porque me sentí de esta forma, ¿no? Sentí ciertos celos o me sentí aventajado o no me gustó lo que Fernando hizo, etcétera, ¿no? Entonces, luego pedirle que manifieste cómo cree que se sintió su compañero, miren ustedes, y aquí viene la situación de empatía, ¿no? Crear la situación de empatía. ¿Qué crees que sintió su compañero después de lo que le dijo? Entonces, ahí sí, ¿no? Te vas a colocar en la perspectiva y en el contexto de tu compañero y cómo te sentirías si Fernando te dijera lo mismo que tú le has dicho. ¿Mm? Entonces, claro, ¿no? El estudiante va también a reflexionar sobre ese punto. Y también, finalmente, finalmente, solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás, ¿no? Solicitarle que mencione, ojo, repito, de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás. Esa es al final la cuestión constructiva precisamente de la solución de conflictos, ¿no? Una solución, pues, de manera exitosa acerca de los conflictos. Entonces, solicitarle que mencione de qué manera puede expresar lo que le molesta sin lastimar a los demás. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta sería alternativa C. Alternativa C. Pasamos entonces ahora sí a a la siguiente parte. Veamos, veamos, estimados maestros. Entonces, pasamos a la estrategia de resolución de conflictos. ¿Ah? Pasamos a la estrategia de resolución de conflictos. Entonces, el conflicto como una oportunidad de aprendizaje. Miren ustedes. Entonces,
El conflicto como oportunidad de aprendizaje, decimos que el conflicto como oportunidad de aprendizaje significativo precisamente otorga el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras. Entonces, eso es lo que se trata de hacer con el estudiante, ¿no? Que el estudiante pueda crear soluciones para conciliar productivamente, exitosamente, los desacuerdos que existen debido a un problema que se suscita entre compañeros de clase. También hablamos de la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, de diferentes ángulos, desde diferentes orientaciones, ¿no? Desarrollando precisamente ¿qué? La empatía, tal cual les mencionaba. Entonces, la empatía viene a ser una capacidad socioemocional que permite poder comprender, entender las emociones de la otra persona y situarnos en en su mismo contexto. Entonces ahí es cuando hablamos de la empatía. Y es crucial desarrollar la empatía para solucionar conflictos de manera provechosa. También tenemos aquí el respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia, ¿no? Repito, el desarrollo por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia. Entonces, cuando hablamos del respeto por las diferencias, pues lógico, o sea, no todos van a pensar igual que yo, no todos van a tener digamos, el mismo gusto que mi persona, efectivamente, ¿no? Pero también hay que entender que las otras personas también desean participar y desean ser tomadas en cuenta. Entonces también tenemos que desarrollar la tolerancia, tenemos que hacer escuchar la voz de los otros compañeros de clase, por ejemplo, ¿no? En el caso del estudiante. Entonces, el respeto por la diferencia radica en ello, ¿no? Todos tienen diversas opiniones, efectivamente, inclusive Inclusive esto es lo que se llama la convivencia democrática dentro del aula, ¿no? Que se debe desarrollar, por supuesto, y se debe tener, pues, la tolerancia, inclusive para poder saber de manera, en este caso, eh, asertiva, ¿no? Poder gestionar adecuadamente cuando inclusive un compañero de clases tiene completamente una idea contraria a la nuestra, ¿no? Entonces, claro, una idea contraria a la idea del estudiante, entre estudiantes tienen ideas contrarias, entonces, pues mucho, con mayor razón, tienen que desarrollar la tolerancia, ambos, ¿no? Ambos. Entonces, saber educar a un estudiante bajo esa situación implica muchísimo esfuerzo, pero también cuando se aprende, cuando los estudiantes aprenden de manera adecuada, también hay grandes éxitos, ¿no? Y el desarrollo también, por supuesto, de las habilidades sociales, ¿no? Y las habilidades sociales como la empatía, la asertividad, la cooperación, ¿no es cierto? La resiliencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, la escucha activa también, por supuesto. También tenemos aquí la autorregulación de las emociones, ¿no? Eso es lo que les estaba hablando hace un momento, ¿no? La autorregulación de emociones se trata de la gestión racionalizada, ¿no? Controlada por nosotros, ¿no? No más bien las emociones, pues, que se puedan en este caso desbordar producto de nuestro enojo, nuestra incomodidad, nuestro fastidio, y por ende, pues, explotaría, digamos, ¿no? Inclusive hasta nuestro estado de pues,
nuestro estado de incomodidad, de estrés, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo que se trata aquí que el estudiante es que pueda precisamente autorregular, ¿no? Sus emociones de manera adecuada, ¿no? Y eso lo hace, eso es lo que se llama lo que justamente también Daniel Goleman en su obra titulada La inteligencia emocional mencionaba, ¿no? La racionalización de las emociones, ¿no? Precisamente, la racionalización de emociones, y eso también lo decía hace muchísimo tiempo el filósofo griego Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Bien, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí entonces, estimados profesores, la pregunta número 4. Nos dice, para la realización de un proyecto de participación que busca promover el cuidado del ambiente, los estudiantes están organizados en equipos. El equipo de Laura y Roberto tiene como tarea elaborar un mural sobre los efectos de la contaminación ambiental. Durante el trabajo, los estudiantes no se ponen de acuerdo acerca del contenido y diseño del mismo. Entonces la docente les sugiere que negocien, ¿no? La docente les sugiere que negocien. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones evidencia que los estudiantes están aplicando el mecanismo de negociación, ¿no? ¿Cuál de las siguientes, entonces, acciones, repito, evidencia que los estudiantes están aplicando el mecanismo de negociación? Y claro, la negociación estriba precisamente en que ambos estudiantes van a buscar la solución más asequible para ambos, pero a la misma vez también se tienen que dar cuenta, ambas partes, que no todas sus demandas van a ser completamente cumplidas. Entonces, gran parte de ellas sí, ¿no? En su mayoría sí, pero no todo. Entonces, tienen que estar dispuestos a ganar, pero también a perder una parte de ello, ¿no? No todo va a ganar, sino también ambas partes, así como van a ganar, también tienen que saber ceder cierta parte que no puede ser cumplido. Y efectivamente, ese acuerdo se establece entre ambos, nada más. Por ello se llama negociación. Entonces, tenemos aquí la alternativa A, donde nos dice, cada estudiante reflexiona de manera individual sobre lo acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir esta situación. Luego por turnos expresan sus emociones y escuchan atentamente a su compañero. Finalmente, cada uno plantea los compromisos que asumirá para hacer sentir mejor a su compañero. Alternativa B. Cada estudiante escucha atentamente a su compañero para comprender su punto de vista. Luego realizan preguntas para asegurarse de que entendieron bien las demandas de su compañero. Finalmente, ambos proponen alternativas de solución que satisfagan al menos parcialmente sus demandas y las de su compañero. Y alternativa C, cada estudiante le expone a la docente sus puntos de vista respecto a las causas del conflicto sin interrumpir a su compañero mientras habla. Luego solicitan a la docente que escuche el pedido de cada uno. Finalmente, le piden a la docente que decida cuál es la mejor alternativa de solución y se comprometen a aceptar lo indicado por ella. Muy bien. Entonces, estimados profesores, ¿cuál será de las tres alternativas? La
respuesta que, eh, bueno, que responde a la pregunta de rigor de este caso. A ver, un minuto, por favor. Muy bien. Entonces, ya el maestro Denis nos menciona que es alternativa A. Ok. A ver, veamos, ¿eh? Veamos. Si nos pide que cuál de las siguientes acciones evidencia que los estudiantes están aplicando el mecanismo de negociación. Entonces, para ello, pues aquí la alternativa nos dice, donde cada estudiante reflexiona de manera individual sobre lo acontecido y sobre las emociones que les hizo sentir esta situación. Por turnos expresan sus emociones y escuchan atentamente a su compañero y finalmente cada uno plantea los compromisos que asumirá sí, para hacer sentir mejor a su compañero. Ya, los compromisos que asumirá, pero para hacer sentir mejor a su compañero. A ver, no se trata de que en este caso cumpla las demandas de cada uno, no, porque, claro, o sea, porque tú quieres, entonces yo lo hago. ¿Y dónde está? ¿Y cuál es mi demanda? Entonces, no creo que la alternativa sea la más adecuada, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Dice la alternativa B, nos dice
Cada estudiante escucha atentamente a su compañero. Ya, eso está mucho mejor, ¿no? Para comprender su punto de vista, ¿correcto? Luego realizan preguntas para asegurarse de que entendieron bien las demandas de su compañero. Miren ustedes, ¿no? Y finalmente, ambos proponen alternativas de solución que satisfagan al menos sus demandas parcialmente, no sus demandas, y las de su compañero, ¿ya? Ya, eso está mucho mejor. Eso sí, ¿no? Porque, a ver, ¿qué nos dice la alternativa C? De repente está mucho mejor que la B, ¿no? Dice, cada estudiante expone a la docente sus puntos de vista. Bueno, ¿y qué tiene que ver la docente aquí? No tiene que haber docente o un mediador, ¿no? Respecto a las causas del conflicto sin interrumpir a su compañero mientras habla. Luego solicitan a la docente que escuche el pedido de cada uno. ¿Ah? Y finalmente le piden a la docente que decida cuál es la mejor alternativa de solución. No. Inclusive si fuera una mediación, ¿no? No una negociación, pues la docente no tiene por qué intervenir en la solución del problema, sino quien debe hacerlo son los estudiantes. Inclusive el mediador solamente se encarga de conducir un problema, ¿no? Un conflicto, conducir y velar por el orden y el respeto, pero más no da soluciones, opiniones, no, 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 absolutamente. ¿Ya? Entonces la alternativa B sería la respuesta correcta. Así es, ¿ya? La alternativa B. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte, ¿ya? Tenemos aquí las estrategias de resolución de conflictos, ¿no? Tenemos tanto la negociación y la mediación. Bien, ¿qué viene a ser la negociación? La negociación, como paso número uno, debe establecerse un diálogo. Como paso dos, se debe identificar el problema y los intereses. El paso tres, buscar soluciones, ¿no? Y el paso cuatro, llegar a un acuerdo entre ambas partes. ¿Ya? Ojo, eso viene a ser la negociación. Luego tenemos la mediación. La mediación como paso uno, hablamos de que tiene que haber una evaluación previa del caso de ambas partes. El paso dos es pautando el proceso por el cual debe, en este caso, realizarse, ¿no? En este caso, la solución del conflicto, y eso lo hace el mediador. El paso 3, el diálogo entre ambas partes. El paso 4, se identifica el problema. ¿No? Ambas partes, por supuesto, deben identificar el problema con ayuda también del mediador, por supuesto. Pero repito, el mediador no da soluciones. ¿No? Paso 5, buscando soluciones. Y quienes buscan la solución son las partes interesadas. Lo que vela por el respeto y la buena conducción del conflicto, ¿no? Por la buena resolución del conflicto es el mediador, nada más. Y el paso 6 es el acuerdo que se llega entre ambas partes. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Ok. Em, Pregunta 5. Un docente está planificando un conjunto de actividades para desarrollar en los estudiantes habilidades para el trabajo en equipo.
Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre aquellos aspectos que favorecen el trabajo en equipo? Entonces, tenemos aquí la alternativa A. Mostrar a los estudiantes 3 ejemplos de casos exitosos de trabajo en equipo en diversos ámbitos y pedirles que identifiquen las diferencias y similitudes entre dichos casos. Alternativa B. Solicitar a los estudiantes que comenten qué elementos impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas y pedirles que propongan ideas acerca de cómo el equipo podría superar sus limitaciones. Y alternativa C nos dice pedir a los estudiantes que entrevisten a amigos o familiares acerca de cómo ha sido su experiencia trabajando en equipo y solicitarles que identifiquen en qué aspectos coincidieron la mayoría de los entrevistados. Entonces, ¿cuál de las 3 alternativas es la correcta respecto a, ¿no? Entonces tenemos aquí, si la maestra, si el docente está planificando un conjunto de actividades para desarrollar en los estudiantes habilidades para el trabajo en equipo, entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre aquellos aspectos que favorecen el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, precisamente, si queremos recoger los saberes previos y la acción más pertinente, entonces, como bien hemos mencionado, tiene que, en este caso, la exploración de saberes previos se da o bien mediante la lluvia de ideas, o bien mediante el completamiento de mapas conceptuales, o bien mediante la identificación de imágenes o textos referente a un concepto o tema en referencia, ¿no? Como propósito, entonces, tenemos aquí entonces la alternativa A, que nos dice mostrar a los estudiantes 3 ejemplos de casos exitosos de trabajo en equipo en diversos ámbitos y pedirles que identifiquen las diferencias y similitudes entre dichos casos. ¿Está bien mostrar a los estudiantes 3 ejemplos de casos exitosos de trabajo en equipo? ¿Sí? Si se quiere saber acerca de qué aspectos favorecen el trabajo en equipo y referente a ello yo quiero obtener los saberes previos de los estudiantes. Entonces, no, el maestro no puede intervenir, como ya bien hemos dicho anteriormente, no puede intervenir para mostrar ejemplos de casos exitosos en un trabajo en equipo. No puede intervenir, ¿ok? Ahora, cuando hablamos acerca de solicitar a los estudiantes que comenten qué elementos impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas y pedirles que propongan ideas acerca de cómo el equipo podría superar sus limitaciones. Creo que esta respuesta está mucho mejor, ¿no? Porque sí, en realidad, si se solicita a los estudiantes que comenten qué elementos impiden a un equipo deportivo alcanzar sus metas, ¿ya? Se estaría en este caso hablando acerca de lo que favorece el trabajo en equipo, ¿no? Y pedirles que propongan, miren ustedes, ideas acerca de cómo el equipo podría superar sus limitaciones, efectivamente. Entonces, esta respuesta sí está prácticamente respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿No? Aspectos que favorecen. Entonces,
ideas de cómo un equipo podría superar sus limitaciones. Perfecto, ¿no? O que comenten los estudiantes qué elementos impide a un equipo deportivo alcanzar sus metas, ¿no? ¿Cuáles son esas limitaciones que impiden, entonces, a que un equipo alcance sus metas? Muy bien, hasta ahora, la alternativa B es la respuesta. Y alternativa C nos dice pedir a los estudiantes que entrevisten a amigos o familiares acerca de cómo ha sido su experiencia trabajando en equipo. ¿Ya? Y solicitarles que identifiquen en qué aspectos coincidieron la mayoría de entrevistados. Pero se trata de los saberes previos del estudiante, no los saberes previos de las personas que son entrevistadas. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería alternativa B, ¿no? Alternativa B. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, tenemos aquí entonces lo siguiente. Un docente inicia, pregunta número 6. Un docente inicia la primera sesión de una unidad didáctica distribuyendo entre sus estudiantes fotografías de diversas danzas tradicionales del folclore peruano. Los estudiantes intercambian las imágenes entre sí y cuando todos los estudiantes ya han visto todas las imágenes, el docente pega las fotografías en la pizarra y hace preguntas a sus estudiantes. Y aquí dice, ¿qué danzas peruanas pueden reconocer en las fotografías? ¿Dónde y para qué se bailan? ¿En qué contextos? ¿Qué tipo de música usan? ¿Cuáles son los principales pasos? ¿Qué simboliza el vestuario? Entre otras. Entonces, el docente va anotando la información sobre cada danza debajo de la fotografía correspondiente y según sus estudiantes, pues precisamente van respondiendo. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿cuál es el propósito principal de esta actividad? ¿No? ¿Cuál es el propósito principal de esta actividad? Alternativa A tenemos que los estudiantes activen sus saberes previos sobre las danzas del folclore de nuestro país para luego desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Alternativa B, que los estudiantes obtengan información sobre las principales danzas tradicionales de nuestro país y los elementos que suelen acompañarlas. Alternativa C, que los estudiantes reconozcan en las fotografías la vestimenta y otras manifestaciones visuales de diversas danzas folclóricas peruanas. Entonces, ¿cuál es la respuesta para ustedes, estimados profesores? A ver, si el maestro pega imágenes, ¿no? Primero, distribuye fotografías a sus estudiantes de diversas danzas, ¿no? Los estudiantes intercambian esas fotografías, esas imágenes, y después de ello el maestro pega fotografías en la pizarra y hace preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué danzas peruanas pueden reconocer en las fotografías? ¿Dónde y para qué se bailan? ¿En qué contextos? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues el docente va anotando la información sobre cada danza debajo de la fotografía correspondiente, miren ustedes. Y según pues sus estudiantes van respondiendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la actividad? ¿Que los estudiantes reconozcan las fotografías? No.
La vestimenta, no, eso va más allá de eso. Que los estudiantes obtengan información sobre las principales danzas, tampoco, sino que los estudiantes activen sus saberes previos sobre las danzas del folclore de nuestro país, para luego desarrollar la unidad sobre la base de esos conocimientos. Entonces, ahí sí, pues, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos la respuesta, ¿no? Que es la alternativa A. Muy bien. Respuesta alternativa. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, una vez dada la respuesta sobre este caso, pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí la pregunta número 7. La pregunta 7 nos dice, el propósito de un docente es saber, es recoger saberes previos acerca del perfil del consumidor. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para el logro de este propósito? ¿No? ¿Cuál es en este caso, las acciones pedagógicas pertinentes? Entonces, para el logro de dicho propósito. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente. Nos dice organizar a los estudiantes en grupos y entregar a cada grupo una cartilla con preguntas y respuestas sobre el perfil del consumidor y sus criterios. Luego solicitar que complementen dichas respuestas con información recopilada de libros o internet. Alternativa B. Pedir que lean una hoja de trabajo con la definición del perfil del consumidor y los criterios para determinar dicho perfil. Luego solicitar que en grupos sistematicen la información presentada en un organizador visual para exponerlo a la clase. Y alternativa C nos dice solicitar que expresen con sus propias palabras la idea que tengan de perfil del consumidor y cómo creen que se define dicho perfil. Luego pedir que compartan sus explicaciones personales. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones o alternativas será la respuesta correcta que responde a la pregunta de rigor en este caso? Bien, ¿qué nos dicen ustedes, estimados maestros? A ver, si se trata de que de que extraer, como bien les dije con anterioridad, los saberes previos del estudiante acerca del perfil del consumidor, entonces está por demás al estudiante, por ejemplo, en la alternativa A nos dice, organizar a los estudiantes en grupos y entregar a cada grupo una cartilla con preguntas y respuestas sobre el perfil del consumidor y sus criterios. Entonces, ahí ya está dejando de lado los saberes previos del estudiante. El estudiante va a leer, va, complementen dichas respuestas con información. Entonces, no, pues ahí recopilada de libros o internet inclusive. Entonces, no. ¿No? Entonces, no se trata de ello, se trata de explorar los saberes previos del estudiante. ¿Qué información previa tienen?
pedir que lean, alternativa B nos dice pedir que lean una hoja de trabajo con la definición del perfil de consumidor. No, tampoco es así, ¿verdad? Entonces, claro, y los criterios para determinar dicho perfil, luego solicitar que en grupos sistematicen la información presentada en un organizador visual para exponerlo a la clase. Entonces, no, pues, no se trata de ello, no se trata de que entregarle una hoja y que los estudiantes eh, sistematicen la información en un organizador visual, ¿no? Porque no estoy aquí evaluando la capacidad de resumen de mi estudiante, ¿no? Sino sus saberes previos. Entonces, solicitar que expresen con sus propias palabras, ahí está, la idea que tengan del perfil del consumidor y cómo creen que se define dicho perfil. Luego pedir que compartan sus explicaciones personales. Miren ustedes, ¿no? Que compartan sus explicaciones personales. Entonces, desde luego, aquí tenemos alternativa C, sería la respuesta correcta. Muy bien, muy bien. La alternativa C entonces sería la respuesta correcta. Pasamos entonces a la pregunta número 8, ¿no? Nos dice la pregunta 8, al finalizar una actividad realizada en el aula, dos estudiantes sostienen la siguiente conversación. Luis menciona, María, no he podido practicar con los instrumentos porque los usaste durante toda la hora de clase. Por tu culpa obtendré bajo calificativo. María expresa, sé que habíamos llegado a un acuerdo, pero no podía dejar a medias el trabajo que nos dejaron. Comprende que contamos con pocos instrumentos. Entonces, teniendo en cuenta lo expresado por cada estudiante, ¿no? Teniendo en cuenta eh, lo expresado por cada estudiante, ¿no? Entonces, en la conversación presentada, ¿cuál de las siguientes alternativas indica la fuente del conflicto entre ellos? ¿No? ¿Cuál de las siguientes alternativas indica la fuente del conflicto entre ellos? Tenemos los valores y creencias. Alternativa B, las necesidades e intereses. Y alternativa C, los sentimientos y emociones. Si aquí entre Luis y María hay una, en este caso, pues lamentablemente, hay un conflicto, ¿no? Y Luis le está recriminando a María, ¿no? Le está expresando su fastidio de que no he podido, dice, practicar con los instrumentos porque los usaste durante toda la hora de clase. Y por tu culpa voy a obtener un bajo calificativo, ¿no? O sea, le está haciendo responsable a Luis a María, ¿no? De su bajo, del cual va a obtener bajo calificativo. Entonces, y María expresa que ella había llegado a un acuerdo con Luis y que no podía haber dejado a medias el trabajo que nos dejaron. Entonces comprende que contamos con pocos instrumentos. Entonces, para ello, precisamente, varía debido a sus necesidades e intereses, al igual que Luis, pues ambos prácticamente hay un conflicto. ¿De qué? De tipo de necesidades y intereses. ¿Por qué? Porque precisamente se trata sobre los instrumentos de trabajo que a ambos, por supuesto, concierne para poder obtener un calificativo adecuado. Entonces, desde luego, ahí vemos que no son los valores y creencias, ni tampoco sentimientos y emociones, no es la causalidad, sino las necesidades e intereses. ¿Ok? Entonces, la alternativa correcta sería alternativa B. B, ¿no?
necesidades e intereses. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Pasamos a la siguiente parte. Bien, tenemos aquí entonces lo que viene a ser la estrategia de resolución de conflicto. Entonces tenemos aquí las fuentes del conflicto, por lo cual tenemos aquí los valores y creencias, ¿no? Entonces nos dice que son principios que rigen la vida de las personas, por lo cual los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados, minimizados o no tomados en cuenta por otra persona. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos de valores y creencias, ¿no? Principios que rigen la vida de las personas, donde los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados, minimizados o no tomados en cuenta por la otra persona. Tenemos aquí también las necesidades e intereses, ¿no? Donde dice, un conflicto puede producirse cuando una de las personas o grupos involucrados perciben que se está intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades y o intereses, miren ustedes, ¿no? Cuando se intenta frustrar la satisfacción de sus necesidades y o intereses, por lo cual el conflicto se produce cuando no existe un acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para justamente para que la persona o el grupo pueda desarrollarse, ¿no? Para que la persona o el grupo pueda precisamente desarrollarse. Muy bien. Entonces, esos son acerca de necesidades e intereses. También tenemos acerca de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales se refieren aquí a cómo interactúan los involucrados, es decir, el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones mutuas, así como también generalmente en una relación conflictiva, pues la relación es mala, escasa o nula, miren ustedes, lo que precisamente genera en este caso, relación en la cual ambas partes se perciben como enemigas, ¿no? Ambas partes se perciben como enemigas o como malas, generándose precisamente una posible escalada del conflicto, ¿no? Generándose, repito, una posible escalada del conflicto. Muy bien. Entonces aquí también tenemos cuando se da también por causas de recursos escasos, ¿no? Y los recursos escasos porque los conflictos se suscitan respecto a la distribución, ¿sí? A la distribución de recursos, sea tangibles o intangibles. Es decir, quién recibe qué o quién obtiene tal o cual beneficio, ¿no? Repito, los conflictos se suscitan respecto a la distribución de recursos tangibles o intangibles, es decir, quién recibe qué o quién obtiene tal o cual beneficio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos aquí un claro ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo, ¿ya? Entonces, tenemos los equipos de voleibol de tercer y quinto grado de secundaria han separado la cancha de la institución educativa para el sábado a las 9 de la mañana, ¿sí?
El profesor de educación física, por error, les ha aceptado la separación para la misma fecha y la misma hora a ambos equipos para que ejecuten sus prácticas. En la institución educativa solo hay una cancha y ninguno de los dos grados está dispuesto a postergar su entrenamiento. Por esta razón, se ha suscitado una discusión. Miren ustedes, ¿no? Y precisamente es por qué. Por la causal de los recursos escasos, ¿no? Entonces el ejemplo está totalmente, está clarísimo respecto a los recursos escasos, ¿no? En este caso, bueno, por la cuestión del profesor de educación física, ¿no? De que por error les ha aceptado la separación tanto para la misma fecha y hora a ambos equipos para que ejecuten sus prácticas deportivas. Bien, muy bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Bueno, José Antonio, alumno del sexto grado de educación primaria, en el recreo del colegio observa que un compañero de clases resbaló y cayó en el patio. Al ver esta situación, corrió a levantar a su compañero y preguntarle si había sufrido algún daño. Entonces, ¿qué situación se presenta en el ejemplo? Asertividad, empatía, resiliencia, identidad. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas, estimados profesores, sería la respuesta correcta? A ver. ¿Mm? Creo que ahí ustedes se pueden dar cuenta, ¿eh? Claro, muy bien, maestra Nayeli, maestra Cintia, maestro Johnny, maestra Flavia, muy bien, correcto, maestra Mariel, correcto. Efectivamente, es la empatía, ¿no? Como bien me había mencionado yo con anterioridad, pues la empatía es una habilidad socioemocional que consiste precisamente en comprender y situarse en la misma situación, ¿no? del compañero de clases para poder entender en mejor medida lo que le sucede, le pasa. Entonces, ahí hablamos de, ¿no? Com- comprender y sentir precisamente lo que en realidad le pasa a nuestro compañero de clases. Entonces, ahí hablamos de la empatía. Correcto. Alternativa B. Entonces, pasamos aquí a la siguiente parte, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Muy bien. Tenemos entonces aquí los enfoques transversales, donde habla de la calidad y el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, precisamente la calidad, el desarrollo sostenible, que asegure precisamente que la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las mejores condiciones de una educación para la identidad, la ciudadanía, el trabajo, en un marco de formación permanente, ¿no? En un marco de formación permanente. Bien, entonces ahí tenemos referente a que asegure, repito, la eficiencia en los aspectos y eficacia en los logros y las mejores condiciones de una educación
para la identidad, la ciudadanía, el trabajo en un marco de formación permanente. Así también tenemos el enfoque de búsqueda de la excelencia, otro enfoque transversal. Es decir, utiliza al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. Entonces, por ende, comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, desde las habilidades sociales y las estrategias a aplicar, así como también cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad, ¿no? Para contribuir también con su comunidad. Y todo ello precisamente en base a lo que manifiesta el Currículo Nacional de Educación Básica. Bien. Aquí tenemos también las articulaciones del enfoque de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Las articulaciones del enfoque de la búsqueda de la excelencia. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí la flexibilidad y apertura, ¿no? De los cuales tenemos los docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de los esfuerzos en el logro de objetivos que se proponen. Así también tenemos la superación personal, es decir, docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo, ¿no? Muy bien, tanto a nivel personal y colectivo. Entonces, siempre la búsqueda de la excelencia es un esfuerzo constante, ¿no? En que precisamente se busca pues el perfeccionamiento de la persona, ¿no? En este caso del estudiante, ¿no? Referente a sus cualidades, sus capacidades, sus destrezas, ¿no? Y ello va a permitir precisamente, como bien es un enfoque transversal, pues que se da precisamente en todas las áreas de aprendizaje del estudiante. Entonces, desde luego, ¿no? Tanto hay flexibilidad y apertura como superación personal. Muy bien. Tenemos aquí entonces la siguiente pregunta, ¿no? Pregunta 10. Dice, el día lunes los estudiantes establecieron normas de convivencia de su aula, entre las cuales se encuentra la siguiente. Dice, levantaremos la mano para pedir la palabra y esperamos nuestro turno para hablar. Ojo, esa es, en este caso, la norma de convivencia que se estableció, ¿no? Levantaremos la mano para pedir la palabra y esperamos nuestro turno para hablar. Entonces, al día siguiente, durante nuestra sesión de aprendizaje, Carlos dice, interrumpió a su compañera Luisa mientras ella contestaba a la pregunta hecha por la docente. Y esa actitud precisamente incomodó a Luisa. El día miércoles, durante la sesión de comunicación, Virginia, otra estudiante, intervino abruptamente mientras su compañero José leía el poema que escribió. Entonces, al finalizar la semana, la tutora desea evaluar con los estudiantes las normas de convivencia y para ello realiza un recuento de ambas situaciones. Entonces, para continuar la actividad, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro del propósito de la tutora?
¿Cuál? Tenemos aquí lo siguiente, miren ustedes, alternativa A. Pedir a los estudiantes que piensen por qué, para convivir en armonía, es necesario respetarnos unos a otros como iguales, valorar y aceptar las diferencias y ser solidario, tolerante y justo. Luego pedirles que a partir de su reflexión elaboren propuestas de mejoras para la norma en cuestión. ¿Okay? Alternativa B. Nos dice pedir a los estudiantes que respondan por qué es necesaria la norma para nuestra convivencia armónica. ¿Por qué no se está cumpliendo la norma y qué acciones podemos tomar para promover su cumplimiento? Luego pedirles que en plenaria compartan sus respuestas. Y alternativa C, pedir a los estudiantes que elaboren propuestas para mejorar cuál precisamente puede ser más sencilla de implementar y más efectiva. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tutora? Si nos dice aquí la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro del propósito de la tutora? Entonces, ¿cuál es el propósito? Que la tutora desea evaluar con los estudiantes las normas de convivencia y, y para ello precisamente realiza un recuento de las situaciones que ha pasado, ¿no? Entonces, Carlos interrumpió a su compañera Luisa mientras ella contestaba una pregunta hecha por la docente. Y esa actitud incomoda a Luisa. Y en otro día, pues durante una sesión de comunicación, Virginia intervino abruptamente mientras su compañero José leía un poema que escribió. Entonces, si se desea evaluar con los estudiantes las normas de convivencia, ¿hacia qué se desea evaluar? A que tenga mejor efectividad, ¿correcto? Entonces, evaluar para mejorar, ¿no? No es que las normas, digamos, sean más estrictas o no, sino por qué se están incumpliendo y qué cosas se requiere para que se cumplan de mejor medida dichas normas, ¿correcto? Entonces, alternativa A, ¿qué nos dice? Pedir a los estudiantes que piensen por qué para convivir en armonía es necesario respetarnos unos a otros como iguales, valorar y aceptar las diferencias, ser solidario, tolerante y justo. Luego pedirles que a partir de su reflexión elaboren propuestas para mejorar la norma en cuestión. ¿Sí? ¿Sí? Está bien que deban pensar por qué para convivir en armonía es necesario respetarnos. O sea, ese es muy genérico, ¿no? Deberían reflexionar, yo creo, sobre el caso en cuestión, ¿no? Precisarlos, ¿no? Situarlos sobre el contexto real de las cosas, no generalidades, ¿no? Valorar y aceptar diferencias, ser solidario, tolerante y justo, dice. Pedirles que a partir de su reflexión elaboren propuestas de mejoras. Bueno, no es lo más adecuado, ¿no? A ver, alternativa B dice, pedir a los estudiantes que respondan por qué es necesaria la norma, por qué es necesaria la norma para nuestra convivencia armónica, por qué no se está cumpliendo la norma y qué acciones podemos tomar para su cumplimiento y luego pedirles que en plenaria compartan sus respuestas. ¿Mm? Bueno, está mucho mejor esta respuesta, ¿no? Pedir a los estudiantes que respondan por qué es necesaria la norma para nuestra convivencia armónica, por qué no se está cumpliendo la norma y también qué acciones podemos tomar para promover su cumplimiento, ¿no? Y así luego pedirles que en plenaria compartan sus respuestas. Ujú. Alternativa C, pedir a los estudiantes que elaboren propuestas para mejorar la difusión de las normas de convivencia establecidas, y luego decidir en plenaria cuál de estas propuestas puede ser más sencilla de implementar y más efectiva. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál sería la respuesta más adecuada? A ver, ¿cuál es lo más efectivo? Pedir a los estudiantes que respondan por qué es necesaria la norma, o no, ¿acaso sería mejor pedir a los estudiantes que elaboren propuestas para mejorar la difusión de las normas? Entonces, no se trata de que por qué es necesaria una norma, sino por qué la norma se está incumpliendo. Entonces, se necesita que se elaboren propuestas para mejorar la difusión de la norma misma de convivencia establecidas. Entonces, luego, decidir en plenaria cuál de estas propuestas puede ser más sencillas de implementar y a la vez más efectiva, ¿no? Porque el otro dice, ¿por qué no se está cumpliendo la norma y qué acciones podemos tomar para promover su cumplimiento, ¿no? Entonces, y luego pedirles que en plenaria compartan sus respuestas. Entonces, ¿qué acciones, no? ¿Por qué no se está cumpliendo la norma y qué acciones podemos tomar para promover su cumplimiento? Bueno, ¿no? En cambio, acá dice, a ver, que elaboren propuestas para mejorar la difusión de las normas de convivencia, ¿ya? ¿Por qué es necesaria la norma, no? Para nuestra convivencia armónica. ¿Y por qué no se está cumpliendo la norma? ¿Y qué acciones podemos tomar? Ujú. Entonces, si se quiere una evaluación de los estudiantes de las normas de convivencia, entonces, claro, ya, correcto. Entonces, aquí hay una situación. eh, no se trata solamente de elaborar mejoras de difusión, porque si se quiere evaluar, evaluar con los estudiantes las normas de convivencia, entonces tiene que haber primero una autoevaluación, ¿no? ¿Por qué es necesaria la norma para nuestra convivencia? Y luego, en base a eso, proyectarlo. ¿Y por qué no se está cumpliendo? ¿No? Ahora sí coincide todo. ¿Y qué acciones podemos tomar para promover su cumplimiento? Y pedirles que en plenaria, muy bien, ahora sí, ¿no? Porque el otro habla solamente de difusión de normas y decidir en plenaria cuál de estas propuestas puede ser más sencilla. Claro que sí. Alternativa B entonces sería la respuesta correcta. Así es, ¿ya? Alternativa B. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Nos habla aquí acerca de las líneas de acción de la convivencia escolar. Y las líneas de acción de la convivencia escolar refiere a la promoción de la convivencia escolar, donde se habla aquí de elaborar y difundir las normas de convivencia de la institución educativa y de las aulas. También promover y fortalecer iniciativas de participación de la comunidad educativa, así como desarrollar en el personal de la institución educativa habilidades socioemocionales y capacidades de actuación frente a la violencia. Y también tenemos el reglamento interno con enfoque de derecho, ¿no? Eso viene a ser la línea de acción de convivencia escolar en base a la promoción de la convivencia escolar.
También tenemos la prevención de la violencia escolar, es decir, establecer una red de apoyo con instituciones públicas y privadas que brindan servicios especializados frente a la violencia. Luego tenemos identificar a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social, así como también implementar actividades de prevención sobre violencia escolar con estudiantes y familias. Así también tenemos la atención de casos de violencia escolar, ¿no? Es decir, atender las situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos vigentes, así también desarrollar acciones para la restauración de la convivencia y también administrar el portal CICEBE y difundir su uso a la comunidad educativa. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí la pregunta número 11. Dice, Andrea, una estudiante que suele obtener buenas calificaciones, está molesta porque su compañero Camilo ha estado repitiendo continuamente, Andrea es una chancona. Andrea ya le ha expresado en 2 ocasiones que no le agrada que le llame de esa manera. Al finalizar la última sesión, Camilo nuevamente le ha dicho chancona y ante ello Andrea le ha respondido lo siguiente. Camilo, ya te he explicado que no me gusta que me llames chancona, porque es como si estuvieras diciendo que soy tonta por estudiar, y eso me molesta. Quisiera saber cómo decirte que no me agrada que me llamen así. ¿Acaso yo me refiero a ti con palabras que te molestan? Entonces viene aquí la pregunta de rigor, ¿no? Dice, ¿por qué la respuesta de Andrea evidencia el uso de habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? ¿Por qué? Entonces tenemos aquí la alternativa A. Nos dice, porque la estudiante ha logrado entender a su compañero, ponerse en su lugar para comprender las razones por las cuales se ha originado el conflicto. Alternativa B, porque la estudiante ha logrado trabajar en conjunto con su compañero para resolver el conflicto surgido entre ambos. Y alternativa C nos dice, porque la estudiante ha logrado expresar sus sentimientos para defender sus derechos sin agredir a su compañero. Bien, entonces, ¿cuál de las respuestas siguientes es la más adecuada? ¿Sí? ¿Cuál de las respuestas siguientes es la más adecuada? Muy bien, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Claro, ¿no? A ver, si aquí se está expresando que
¿En dónde está evidenciando el uso de habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? ¿Por qué la respuesta de Andrea evidencia eso? ¿Porque la estudiante ha logrado entender a su compañero, ponerse en su lugar? No, eso es empatía. No, no necesita Andrea hacer eso, ¿no? Lo que Andrea está haciendo es simplemente expresar de manera adecuada sus emociones, ¿no? No se está sulfurando, no se está enojando, está intentando llegar a un diálogo con su compañero Camilo, ¿no? Entonces, inclusive le está preguntando, ¿acaso yo me refiero a ti con palabras que te molestan? Entonces, efectivamente, ¿no? Lo que está haciendo Andrea es precisamente defender sus derechos, por así decirlo, ¿no? A ver, porque la estudiante ha logrado trabajar en conjunto con su compañero para resolver, no, absolutamente no. No, qué conjunto, al contrario, ¿no? Camilo siempre se ha expresado fastidioso aquí y bueno, ¿no? Con su compañera Andrea, porque la estudiante ha logrado expresar sus sentimientos para defender sus derechos sin agredir a su compañero, efectivamente, ¿no? La estudiante ha logrado expresar sus sentimientos para defender sus derechos sin agredir a su compañero. Ahí está lo interesante, ¿no? Y eso es lo que se llama asertividad. Asertividad, precisamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Viene a ser la asertividad. Excelente, ¿no? Excelente por Andrea. Ok, pasamos entonces, la respuesta correcta sería alternativa C. Muy bien, así es, maestro Johnny, maestra Flavia, maestra Cintia, maestra Nayeli. Muy bien. Pasamos a la pregunta 12. Creo que ya sería la última, ¿no? Para poder terminar nuestra sesión. Carmen y Leonardo, dos estudiantes, suelen participar juntos en las mismas actividades y se llevan muy bien. Sin embargo, hace una semana han tenido un conflicto durante la realización de un trabajo en equipo. La docente considera que la situación en la que se encuentran los estudiantes puede ser resuelta por negociación. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? ¿Sí? ¿En cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? Entonces tenemos aquí alternativa A. Ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y aceptarán las soluciones que ella plantee. Alternativa B. Ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver sus desacuerdos, si es que se escuchan tratando de comprender al otro. Alternativa C. Ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad, ¿no? Bien, bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas será la alternativa correcta?
Entonces, si la docente, miren ustedes, considera que la situación en la que se encuentran los estudiantes puede ser resuelta por negociación, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de las siguientes alternativas se enuncia un compromiso que involucra habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? Miren ustedes, ¿no? ¿En cuál de esas alternativas? En la, ya que habla, repito, de que puede ser resuelta por negociación. Entonces, en la alternativa A nos dice, ambos estudiantes le prometen a la docente responsable que dirán la verdad y que aceptarán las soluciones que ella plantee. No, eso no es negociación. La maestra no tiene que intervenir absolutamente, ni por mediación tampoco, ¿no? Entonces, descartado totalmente. Alternativa B habla de que ambos estudiantes reconocen que entablar un diálogo será útil para resolver sus desacuerdos, ¿m? Si es que se escuchan tratando de comprender al otro, ¿ya? Y la alternativa C nos dice, ambos estudiantes están de acuerdo con aceptar las condiciones que haya establecido su compañero para evitar el conflicto y mejorar su relación de amistad. Entonces, ¿en dónde se evidencia negociación? En que se tiene que aceptar las condiciones que haya establecido su compañero, ¿sí? O en realidad debe ser porque se debe, en este caso, entablar un diálogo, efectivamente, ¿no? La negociación es donde se establece el diálogo, donde será útil para resolver sus desacuerdos si es que se escuchan tratando de comprender al otro. Efectivamente, tratando de comprender al otro, sus demandas, sus requerimientos, ¿no? No se trata de aceptar totalmente todo lo que dice. Entonces, ahí no habría negociación. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa B, ¿no? La alternativa B, correcto. Muy bien. Muy bien, estimados maestros, hasta aquí nos vamos a quedar, agradeciéndoles en primer lugar por su participación. Muchas gracias por haber estado presentes en esta capacitación el día de hoy. Y bueno, de aquí será pues hasta la próxima clase. Muchas gracias, profesores, y bueno, bendiciones a cada uno de ustedes durante el transcurso de toda esta semana que aún queda, ¿no? Todavía. Muchas gracias. Bendiciones a todos, ¿eh?